Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Hola, muy buenos días, mis queridos radioescuchas. Bienvenidos a su programa Paz en medio de la tormenta. Les habla su servidor, amigo y hermano en Cristo, Adrián Valdés Vega, con un tema que estoy seguro será de archimega super recontra bendición para muchos de ustedes. Es la parte número 2 del tema que di el martes pasado en el programa Victoria en el Desierto, que se titula Destruyendo a través de Jesucristo el poder del zodiaco en mi vida. Pero vamos a empezar rápidamente, porque este tiempo en la radio se me va volando. Vamos a hacer nuestra oración acostumbrada. ¿Cuántos quieren usar su boca como fuente de vida y de bendición? Si este es el caso suyo, mi querido escucha, entonces diga: creo en ti, Santísimo Señor Dios Padre Todopoderoso, Padre nuestro y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en tu santa palabra. Me someto incondicionalmente a tu autoridad y a todas tus ordenanzas. Sé que hoy tienes algo maravilloso y extraordinario para mi vida y lo quiero recibir. Ayúdame a hacer todo lo que tú quieres que yo sea y a hacer todo lo que tú quieres que yo haga. Lléname tu Espíritu Santo y hazme vivir en el gozo de tu salvación. Hoy quiero tocar tu corazón y llenarme de tu amor para compartirlo con mi prójimo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo ruego. Santísimo Dios Padre, con respecto al tema que en este momento hablarás a través de mi boca, te ruego, te suplico que sean solo tus palabras y no las mías, y que saques pan de tu santa palabra y alimentes el espíritu mío y el de todos los radioescuchas que están en este momento bajo el sonido de mi voz, y mi voz bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues bien, vamos a empezar con este tema, mi querido escucha, destruyendo a través de Jesucristo el poder del zodiaco en mi vida. Esta es la parte número 2 y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 5, del versículo 15 al 17, que nos dice. En el 15 dice: mirad pues, con diligencia, mi querido escucha, no te olvide, subrayo esta palabra, con diligencia, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y en el 17 termina diciendo: por tanto, ojo, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Te advierte mucho la palabra de Dios a usted, mi querido escucha, que sea diligente, que sea inteligente, que usted no ande como insensato. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo a quien le dicen el padre de la mentira y del engaño. Padre, o sea, no hay otro más grande que él en cuanto a mentira y en cuanto a engaño. Y si usted no es diligente, si usted no tiene ese don de discernir las cosas que usted está viviendo en esta vida, usted será presa fácil de Satanás. Usted será presa fácil de Satanás si usted cree que con solamente haber recibido la salvación a través de Jesucristo ya eso fue todo. No, por eso dice la palabra de Dios que usted tiene que cuidar la salvación suya con temor y con temblor. Y Jesucristo mismo también está diciéndole constantemente a usted que usted tiene que estar orando sin cesar, porque tenemos un enemigo que le llaman el padre de la mentira y del engaño, y usted, por lo tanto, tiene que ser diligente en su forma de andar, que usted no debe de andar como necio,
sino como sabio. O sea, que no lo engañen a usted. Porque estamos, de veras, créame, que de cada 10 cristianos, 9 son engañados por Satanás y viven una vida light. Usted tiene que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Eran malos en aquel entonces cuando se escribió esta palabra, pues ahora créame, y usted lo sabe muy bien, que ahora son peor. Por lo tanto, mi querido, escucha, en el 17 le está diciendo a usted que no sea insensato, no sea insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios para usted. En el mundo espiritual de maldad existen 2 estrategias muy inteligentes de Satanás, que se ha aprovechado de la archi mega super contra insensatez de muchas personas, aún de muchos cristianos, y aquellas personas por no conocer a Dios, y por lo tanto no obedecen sus ordenanzas y advertencias de Dios, o lo que es terriblemente peor, muy lamentable, en el caso de personas que conocen a Dios y sus ordenanzas, y que han decidido desobedecer a Dios e ignorar a Dios. Aquellas personas que creen que con solamente ir el domingo a lavar su conciencia a la iglesia, creen que es más que suficiente. Pero aquí la palabra de Dios le está diciendo a usted que usted tiene que ser diligente. O sea que usted cada segundo de su vida tiene que estar alerta, porque tiene un enemigo a quien le llaman el padre de la mentira y del engaño. Y este enemigo, Satanás, tiene 2 estrategias muy infalibles. Esas que no le fallan jamás. La primera, de acuerdo a 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, que dice que cuando Satanás se disfraza de ángel de luz, cuando Satanás se disfraza de virgen o de santo para que las personas le adoren y así provoquen que Dios sea parte de sus vidas. El propósito de Satanás es que usted se aleje de Dios. Más bien dicho, provocar a que Dios se aleje de usted a través de su insensatez. Y cuando Satanás no es tan tonto, él no se va a presentar como diablo en la vida de usted, se va a presentar como virgen, como santo, como la mejor persona, como la mujer más hermosa, que le provoca a usted para que usted se crea que es el guapo, el galán, y que usted todo lo puede, para que usted sea parte de Dios y Dios sea parte de sus vidas. Y por no obedecer la orden de Dios de que solamente a Dios debes de adorar, muchos terminan adorando a santos y a vírgenes, sin saber que detrás de cada santo y de cada virgen hay un demonio que está gobernando la vida de quien le está adorando. Y así, de esta manera, muchos viven sin Dios, creyendo que están con Dios, cuando en realidad están bajo el control y dominio de Satanás. Por confiar en otras deidades y no en Dios, por desobedecer la orden de Dios que le dice a usted que solamente a Dios usted debe de adorar. Porque es el único Dios, el único, subrayo la palabra único Dios. Y la segunda estrategia infalible de Satanás, la segunda, esas que no le falla, es usar las constelaciones para controlar y dirigir a las personas. Que las personas confíen en las constelaciones, en los astros, en vez de confiar en Dios. Porque los astros ejercen un poder de control y dominio sobre los seres humanos, sobre todo en aquellas personas que no conocen toda la palabra de Dios. Hay quienes dicen, sí la conozco, pero no la conocen toda. Y esa parte que no conocen de la palabra de Dios es donde Satanás se aprovecha en la vida de esas personas. Personas que no conocen la palabra de Dios y que no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, todavía peor. Y por ende, no obedecen las ordenanzas de Jesucristo. Personas que en el peor de los casos han aceptado a Jesucristo y le han conocido, pero que han decidido ignorar y desobedecer los principios de Jesucristo. Y por lo tanto, no tienen la redención a través de Jesucristo y por lo tanto, como lo dije en el tema pasado, no han sido trasladados todavía del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Por eso, mi querido radioescucha, podemos ver en los evangelios cómo los espíritus astrales trabajan en el cuerpo de las personas.
Ojo, lo podemos ver en los evangelios, y los evangelios mencionan cómo la luna tiene gran influencia sobre el cuerpo de las personas, y en la palabra de Dios, en Mateo capítulo 17, versículo 15, menciona un caso de cómo la luna gobierna la vida de las personas. Mateo capítulo 17, versículo 15 dice: un padre de familia a nuestro Señor Jesucristo le decía: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. ¿Cuántos lunáticos no hay en nuestro entorno? Los lunáticos se manifiestan de diferentes maneras. En este caso, este señor le decía a Jesucristo de su hijo que su hijo es lunático y que padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y así también, mi querido escucha, hoy en día vemos en nuestro entorno lunáticos, muchos lunáticos, aún cristianos lunáticos, muchos que a veces caen en el fuego. Estos cristianos, aún cristianos que aún viven atormentados con gritos, con pleitos, con contiendas, con agresividades y con toda clase de disfunciones, y luego de pronto caen en el agua. Y andan como corderitos, van a la iglesia, levantan sus manos, adoran a Dios y luego vuelven a caer al fuego. Y arremeten contra su prójimo otra vez. Y así estas personas son bipolares. Y esta bipolaridad caracteriza a este primer tipo de lunáticos. Por eso muchos dicen que voy a la iglesia, amo a Dios, pero de pronto no sé qué me pasa y no puedo controlar mi carácter contra mi prójimo. El segundo tipo de lunáticos lo menciona el Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 18, diciendo el mismo caso de este padre con su hijo, diciendo: mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude violentamente y echa espumarajos y cruje los dientes. ¿Cuántos no tienen en su entorno que son de este tipo de agresivos? Y que crujen los dientes también. O sea, un lunático con síntomas de epilepsia. Y así, mi querido radioescucha, estos son ejemplos de cómo la luna tiene que ver en el comportamiento de las personas, que en vez de consultar a Dios, muchos todavía consultan a la luna. Quizá alguien de tu antepasado consultó la luna, era una persona que tenía ese hábito y por herencia te dejó la herencia de maldición a ti y llegó hasta cierta generación. Y tú ni siquiera lo sabes. Así podemos ver ejemplos de cómo la luna tiene que ver en el comportamiento de las personas, que en vez de consultar a Dios, muchos todavía consultan a la luna para determinar el sexo de un bebé que pretenden engendrar. Uy, ¿no le ha tocado conocer este tipo de personas? Y esperan hasta cierta fase lunar para poder confiar en esa situación. Así como también, sobre todo en nuestros antepasados, donde muchos consultaban a la luna, y esto a mí me consta en lo personal, porque conocí personas muy cercanos a mí que consultaban a la luna para saber en qué momento se tenía que trabajar la tierra y sembrar para obtener abundantes cosechas. Mis antepasados eran agricultores, eran campesinos mis antepasados, y ellos miraban a la luna. A mí me decían, es que la luna, es que tiene casa o que no tiene casa la luna y que no eran tiempos propios para sembrar. Y así muchas personas para saber en qué momento se tenía que trabajar la tierra y sembrar para obtener abundantes cosechas. Así que, mi querido radioescucha, en nuestro entorno siempre ha existido una gran influencia de los astros para que usted no ponga su confianza en Dios, para que usted termine desechando a Dios por inoperante, porque muchos así lo tienen a Dios, lamentablemente, creyendo que Dios no les contesta. Así que cada vez que usted le esté pidiendo algo a Dios y que vea que usted no le conteste, recuerde una cosa muy importante: las cosas no son en el tiempo de usted, sino en el tiempo de Dios. Y es así como actualmente muchas personas, su vida es dirigida por los astros. Actualmente todavía muchas personas se levantan por la mañana y lo primero que hacen es, en vez de consultar a Dios, consultan su horóscopo para saber cómo les va a ir en el día. Y muchos prenden la televisión luego y las noticias. En vez de alimentarse de las buenas noticias, se alimentan de las malas noticias.
En vez de ir a tu trabajo con alabanzas y adoración a Dios, vas con corridos norteños y tragedias y cosas de esas y llegas a tu trabajo todo hecho una bola de caos. O muchas personas que esperan con ansia el momento en las noticias de la televisión cuando salga un homosexual o una mujer diciéndole a usted su horóscopo, su futuro, para que de esta manera usted siga con el lazo, dirección y provisión de Satanás. Y esta es la respuesta a la pregunta que muchos cristianos se hacen del por qué muchas personas sin Cristo son prosperadas. ¿Por qué muchas personas sin Cristo son prosperadas? La respuesta es porque a través de los astros, Satanás manipula el comportamiento de las personas y les provee. Las características más comunes que presenta una persona que está su vida dirigida y controlada por espíritus inmundos, astrales, se distinguen por sufrir de epilepsia, demencia, sufren de desestabilidad emocional, sufren de depresión, desasosiego, son bipolares, algunas veces están bien y de pronto sin motivo están mal. Muchos tienen dualidad de personalidad, son ambivalentes, personas con doble personalidad, personas que en la iglesia son santos y afuera de la iglesia dan un pésimo testimonio. Hay personas que no pueden tener una buena calidad de vida, no pueden casarse. Van de fracaso en fracaso, o quizá no pueden tener hijos, como el caso de la palabra de Dios de Abraham y Sara, que no podían tener hijos, porque los astros le tenían una ruta marcada, totalmente diferente. De esto yo le voy a hablar el próximo martes, que va a estar muy interesante, precisamente un caso de Abraham y de Sara. Y es bien importante que por eso, mi querido radioescucha, es muy importante que usted entienda que los astros marcan rutas en el comportamiento, en el destino de las personas. Muchas de las razones son porque vienen influenciados por derechos legales que Satanás ha adquirido a través de alguien de nuestros ancestros que haya practicado la brujería o hechicería o haya consultado horóscopos. Por ejemplo, ahí va, es muy común ver que en muchos matrimonios uno de los cónyuges no sabe que el otro cónyuge tuvo que pagar a brujos y hechiceros, que con el poder de Satanás, usted sintió un fuerte romance por una persona que no sentía amor. Y de repente sintió amor. Usted muchas veces ni siquiera sabe si su cónyuge utilizó brujería para amarrarle a usted. Para que usted sienta un amarre o un endulzamiento por una persona que usted pues no tenía el convencimiento y que incluso a lo mejor hasta aborrecía también. Y de pronto, de una manera inexplicable, usted siente un profundo amor por alguien que no es la voluntad de Dios para usted. Y el peor de los casos es que usted termina casada o embarazada de quien no era la persona de Dios para usted. Y por eso muchos matrimonios viven en fracaso hoy en día. Y en tormento, que es peor, porque está bajo la influencia de Satanás. Por esta razón es que Jesucristo mismo ordena que debemos orar sin cesar, porque el pueblo judío, cada vez que tenía una adversidad, producto de los poderes astrales que los magos y hechiceros de aquel entonces hacían contra el pueblo judío, los judíos supieron cómo hacer guerra espiritual. Empezaron a ayunar, empezaron a orar y a clamar a Dios, empezaron a fortalecerse con Dios y así lograban sus victorias a través de Dios Todopoderoso. Así lograban sus victorias en el área espiritual, rompiendo, desautorizando decretos de maldición. Por eso lo mismo le digo a usted, mi querido escuchar, si usted quiere cambiar los decretos de maldición en la vida de usted, usted tiene que fortalecerse solo a través de Jesucristo, quien ya pagó por usted en la cruz del Calvario. Pero usted no debe de tirarse a la hamaca como el holgazán espiritual. Usted tiene que guerrear, usted tiene que hacer guerra espiritual. Esto es lo que se llama ministerio de intercesión y de guerra espiritual. Y si usted no hace intercesión ni guerra espiritual, usted será salvo, un calentabancas de su iglesia, un cristiano atormentado. No habrá prosperidad espiritual en su vida, todo será monótono y mediocre. Y como dijo el cristiano, será lo que Dios quiera. Se da cuenta, pero no hace nada por salir adelante. Por eso, mi querido reescucha, muchos prefieren la hamaca para holgazanear en vez de ser un guerrero espiritual del ejército de Dios. Muchos dicen, ay, es que Dios ya hizo todo, Jesucristo ya hizo todo en la cruz del Calvario, yo ya solamente disfrutar. No, nada de eso, usted tiene que ponerse a trabajar. Pues bien, voy a continuar el próximo martes, mi querido reescucha, porque ya el tiempo se me ha ido tremendamente, pero estoy orando para que alguien me provea, para que este tiempo de radio pueda pagarse primeramente, y segundo, que pueda
tener más tiempo. Entonces, vamos a orar para poder avanzar. Bendito Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo te ruego que tú toques con tu Santo Espíritu a todos y a cada uno de los radioescuchas, que tú los bendigas con paz y que tu Espíritu Santo, tu Santo Ángel, esté acampando siempre alrededor de todos y cada uno de los radioescuchas y sus familias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo suplico. Amén. Bien, mi querido